Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Bueno, pues me da mucho gozo estar aquí con ustedes el día de hoy. Me da gozo verlos a todos aquí. A pesar de la lluvia, a pesar del clima, a pesar de todo lo que sucede, sabemos que este es nuestro lugar los domingos a esta hora, ¿correcto? Gloria a Dios. Bueno, pues me gustaría que oráramos primero para que sea el Señor quien esté hablando a nuestras vidas, que no sea un mensaje mío, sino que sea palabra viva del Señor, que pueda estar transformándonos, que pueda estar transformando nuestra manera de pensar y que pueda haber un cambio en nuestras vidas el día de hoy, que no salgamos siendo los mismos, que el Señor hable en nuestras vidas, que podamos estar aplicando lo que Él habla en nuestras vidas. Bendito Señor, gracias por tu bondad y misericordia, gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, Padre Santo. Te pido por favor que seas tú quien esté tomando el control de este mensaje, Padre Santo, que estés poniendo, en este caso, las palabras correctas en mi boca, Padre Santo, que estés trabajando con cada uno de nosotros, que estés transformando nuestro corazón, nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, Padre Santo, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre Santo. Te lo pedimos encarecidamente, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues acompáñenme en su Biblia, por favor, a Hechos 12, del 1 al 17. Hechos 12, del 1 al 17. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. Y saliendo, le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eh, algo que me llama mucho la atención de esta escritura es que creo que en ese momento
Herodes ya conocía, no dimensionaba, pero sí conocía el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, bueno, me puse a investigar un poco de este evento en internet, a buscar fechas, y resulta que Pedro más o menos en este momento tendría entre 40 y 50 años. En esos tiempos, la expectativa de vida de una persona era más o menos de 30 años. Entonces, estamos hablando que Pedro para ese tiempo, pues ya era como que le podían dar su credencial de INAPAN en estos tiempos, ¿no? Y algo que se me hace curioso es que si estamos hablando de una persona de esta edad, una persona ya entrada en años, pues pusieran a 16 personas a custodiarlo, ¿no? Y encadenado. Además, estamos hablando de 16 soldados, ¿no? ¿Cómo son los soldados? Fuertes, ¿no? Fuertes, altos. Yo me imagino a 16 personas, no sé, pues más o menos del Jorge del Pastor Israel, ¿no? Imagínense 16 personas de ese Jorge, no sé, cuidando a nuestro hermano Severo encadenado. O sea, Herodes, y digo que Herodes sabía del poder del Espíritu Santo, pero no lo dimensionaba. Porque de haber sido así, sabría que si hubiera puesto a otras 84 personas a custodiar a Pedro, habría sido lo mismo. Porque él no podía detener el poder del Señor. Y bueno, algo que también me llama la atención de esta misma escritura es que Pedro vio todo esto tan carente de lógica y tan irreal a su razonamiento, que creyó que estaba viendo una visión. Y esto nos habla de dos cosas. Una, de lo constante que era que el Espíritu Santo hablase a su vida en visiones, y de hecho lo vamos a ver un momento en el capítulo anterior, y también de lo poderoso de esta situación en particular. Hablamos de una persona que había acompañado a Jesús, que había visto milagros, que había caminado en el agua, que había visto a muertos resucitar, de una persona que no solo había sido el testigo, sino que había sido el vehículo para que muchísimos milagros sucedieran. Estamos hablando de que para este momento Pedro ya curaba a las personas con su sombra. Él ya había visto una cantidad increíble de milagros, había sido vehículo de otros tantos, y aún así esto le pareció tan irreal que creyó que era una visión. Él mismo, habiendo presenciado todo esto, no podía dimensionar aún la magnitud del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente así de maravilloso e indimensionable es el poder con el que Dios nos ha investido. Y nosotros podemos caer en el error de creer que el espíritu que se nos ha dado es diferente al que se le dio a Pedro o al que se le dio a los discípulos. Podemos decir, bueno, es que son otros tiempos, bueno, es que ellos eran los discípulos del Señor Jesús, bueno, es que ellos eran judíos. La realidad es que el espíritu que nos ha sido dado es exactamente el mismo. No existe, cuando hablamos del Espíritu Santo, no existen versiones como ahora en los celulares, ¿no? Que existe el Pro, que es el más poderoso, existe el normal y existe el Light, ¿no? Que es el más limitado. Eso no existe. El Espíritu de Dios es el mismo para todos nosotros. Y cuando hablamos de esto, pues precisamente quisiera hacer un énfasis en eso. El poder del que hemos sido investidos es el mismo que vestía a la iglesia primitiva. Y esto lo podemos ver en los siguientes versículos. Vamos un capítulo atrás, en Hechos 11, del 1 al 18. Hechos 11, del 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues este poder maravilloso e indimensionable al que tenía Herodes, ese poder que seguía sorprendiendo a Pedro a pesar de ser testigo y utensilio del mismo en muchísimas ocasiones, es el que el día de hoy está a tu alcance. Y como decía, tú también podrías decir: bueno, es que ese poder ya no es para este tiempo, y estarías en un error. El hermano Asael ya había comentado esto, me parece que el miércoles. Durante la reunión de líderes, el pastor nos habló del avivamiento de la calle Azusa, que es el segundo avivamiento más grande en la historia, solo detrás del avivamiento del libro de los Hechos. Y quisiera que nos tomáramos un tiempo para hablar de él unos minutos, porque no es para nada impreciso hablar de que este avivamiento derivó en que tú y yo estemos aquí el día de hoy, más de 100 años después. Y me gustaría, hermana, ¿puedes ponerle la imagen, por favor? Hablar de una persona en particular. Esta persona es William Joseph Seymour, una persona que creía que las promesas del libro de los Hechos eran también para este tiempo. Y esta persona no tuvo una vida fácil. Era una persona de raza negra, hijo de padres que aún habían sido esclavos, creció en un ambiente de racismo, con muchas carencias y dificultades. De hecho, derivado de esas dificultades, cuando era niño por una enfermedad, perdió la visión completa de uno de sus ojos. Pero él tenía un corazón completamente volcado hacia Dios. Y de hecho, cuando él supo que una persona llamada Charles Fox Parham compartía su pensamiento de que las promesas del libro de los Hechos eran para este tiempo, y supo que lo enseñaba en un instituto bíblico, él acudió a ese instituto bíblico. La realidad es que pues tampoco la pasó bien ahí. Debido al color de su piel, muchas veces no se le permitía entrar a las clases. Él escuchaba desde afuera. Sus maestros no respondían sus preguntas o a veces ni le dirigían la palabra. Pero aún así, él pudo ver ahí a varias personas ser llenas del Espíritu Santo. Y llegó el momento en el que Dios decidió utilizarlo y lo envió a una pequeña iglesia sin recursos. Él va a esta iglesia, llega con precisamente un mensaje enfocado en esto, en que
las promesas del libro de los Hechos son para este tiempo también. Y debido a lo radical de su mensaje para la época y al hecho de ser una persona de raza negra, no solo la mayoría lo ignora, sino que lo corre de la iglesia. Y él tenía tan pocos recursos que no pudo volver a casa. Y se tuvo que quedar con una de las personas que sí había recibido lo que él estaba dando en su mensaje. Y ahí empezó todo, ¿no? Comenzaron a tener reuniones pequeñas en esta casa y las personas comienzan a ser llenas del Espíritu Santo. Uno de los casos que más me llamó la atención es el de una mujer que se llamaba Jenny Moore, que a la postre sería la esposa de Simón. Y no solo fue llena del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo obra en ella de tal manera que comienza a hablar en lenguas, varias lenguas diferentes, y sin haber nunca recibido clases de música, alguna instrucción musical, comienza a tocar el piano y a cantar en lenguas. Y esto lo estuvo haciendo durante años. La gente venía a la casa en la que estaban y era llena del Espíritu Santo, a veces solo con entrar. Había gente abarrotada afuera. Llegó el momento en el que ya no cabían y tuvieron que ocupar un edificio abandonado en la calle Azusa. Y esto es de lo que nos hablaba el hermano Asael, que el Espíritu Santo se movía de tal manera que las personas entraban y eran sanadas. Había una pared tapizada de aparatos ortopédicos de personas que iban, eran sanadas y dejaban muletas, dejaban aparatos, dejaban todo. Tenían una pared tapizada de ello. Las personas a varias cuadras de distancia podían sentir la presencia de Dios en ese lugar. Y esto sucedió de tal manera que en 2 años habían llegado a impactar 50 países. En 2 años. Y generó diversos movimientos, como las asambleas de Dios, que marcaron ciertas pautas para lo que hoy vemos en nuestro compañerismo. Esto nos demuestra que no se trata de recursos o raza, sino de tener un corazón genuinamente sediento de Dios. Un corazón que persevera en sus caminos y que está rendido completamente a su voluntad. Hoy debes saber que está en nosotros trastornar al mundo como la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, o como el avivamiento de la calle Azusa. Dios te ha llenado con el mismo espíritu que a ellos, pero, y aquí está el pero, hay que pagar un precio. Un avivamiento como el del libro de los Hechos o como el de la calle Azusa requiere hombres y mujeres como los del libro de los Hechos o como los que estaban en la calle Azusa. Y nosotros tenemos el potencial para hacerlo, hermano. Dios te ha dado el mismo espíritu. Pero necesitamos tener esas mismas características. Algo que me llamó mucho la atención es que William Joseph Seymour solía orar 5 horas diarias. Y cuando las cosas empeoraron y lo corrieron de la iglesia, ¿tú crees que eso lo hizo aminorar en su oración? Al contrario, decidió que tenía que orar más. Empezó a orar 7 horas al día. Cuando yo vi esto, a mí me impactó mucho porque a veces decimos, ay, sí, fui a orar toda esta semana. ¿Cuánto oramos realmente? Porque yo creo que muchas veces en un día William Joseph Seymour oraba más que nosotros en una semana. Fácil. Y esto me hizo pensar en que precisamente las personas que estaban en el avivamiento de la calle Azusa y los discípulos de los cuales se nos habla en el libro de los Hechos, no tenían una fe firme, tenían una fe firme, una vida devocional grande, sabían para quién estaban haciendo las cosas. Y es necesario que nosotros hagamos lo mismo. Me gustaría que fuéramos rápidamente a Hechos 5, 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dice
todos los sábados, no dice sábados y martes, dice todos los días. ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Cuánto estamos orando? O, por ejemplo, Pedro y Juan en algún momento se gozaron de ser tenidos por dignos, de padecer por el nombre de Cristo cuando fueron azotados. ¿Cuántos nos gozamos cuando padecemos de alguna situación por el Evangelio? Cada uno de los apóstoles eran sensibles a la voz de Dios y actuaban en consecuencia de lo que el Espíritu Santo les hablaba, sin importar nada más. ¿Estamos siendo sensibles de esa manera? Me gustaría también que fuéramos a Hechos 8, del 26 al 40. Hechos 8, del 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén y a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su ira. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En todo este pasaje, Felipe no hace más que obedecer la voz de Dios y el Espíritu de Dios le da el poder para hacer a lo que ha sido llamado. Él va con el etíope porque esa es la voluntad de Dios. Y él es transportado a otro lugar para seguir haciendo la voluntad de Dios. No fue como que Felipe dijera, estoy cansado, ya trabajé el día de hoy, me voy a teletransportar a mi casa. No pasó así. El poder que nos da el Espíritu de Dios tiene un propósito, glorificar a Dios, que más personas puedan conocerle y establecer una relación real con Él y que cada vez esa relación sea más profunda. Necesitamos humillarnos delante del Señor, someter nuestra vida enteramente a su voluntad y morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque quizá eso es lo que nos está deteniendo de que ese avivamiento suceda. La realidad, hermano, es que tú y yo vivimos en un tiempo y época privilegiados para compartir el Evangelio. Quisiera que alguno levantase su mano si han sido azotados o encarcelados por compartir el Evangelio. ¿Su vida ha estado en riesgo? Tenemos una oportunidad de oro para salir y compartir el Evangelio a todas las personas. Hay lugares en los que no puedes tener una Biblia. Recuerdo que la primera vez que di un mensaje aquí hablé de cómo es la vida en China, donde las Biblias
son heredadas y ni siquiera son Biblias. Hay personas en sus casas que tienen escondida una Biblia y otros cristianos van a esa casa a copiarla a mano en un cuaderno y van por días, quizás semanas, hasta que tienen toda su Biblia. ¿Por qué? Porque están prohibidas. Se congregan en ríos alrededor de la ciudad. Hay personas que incluso se meten a trabajar como veladores a ciertos lugares para poder tener un lugar en el que su iglesia se congregue en la noche. Se meten de velador en una bodega y en esa bodega en la noche, cuando no hay nadie, la ocupan para congregarse, para que no los persigan. Tú y yo tenemos un lugar a plena luz del día. A nosotros nadie nos está persiguiendo. Nosotros podemos salir y proclamar el evangelio a las calles. Y a veces hace tantito sol y, ay, es que hace mucho calor. Y si llueve, ay, pues porque ya llovió. Y si vas saliendo del grupo de casa y te encuentras una persona a la que le puedes compartir, ay, ojalá me lo hubiera encontrado en el evangelismo, ahorita ya llevo prisa. ¿Realmente estamos viviendo como vivirían los discípulos en este tiempo? Yo me imagino al diablo de verdad llorando y berreando si Pablo estuviera vivo en este tiempo y tuviera un coche. O sea, imagínate eso. Pablo recorrió Europa y Asia como pudo. Imagínate en este tiempo con un coche. Yo creo que llega hasta Marte. Y ese mismo Espíritu de Dios es el que está en ti y en mí el día de hoy. Y repito, una iglesia y un avivamiento como los del libro de los Hechos o el de la calle Azusa demandan hombres como los del libro de los Hechos o los hombres que se congregaban en la calle Azusa. Y tú tienes el potencial de serlo. La pregunta es, ¿qué te está separando de él? ¿Qué no has, ¿En qué aspecto no has muerto a ti mismo? Porque a veces decimos, bueno, es que orar 5 horas es exagerado. Y si sacaras tu teléfono en este momento y vieras cuánto tiempo lo usaste en el día, ¿no serían más de 5 horas? Y podrías decir, bueno, algunas cosas son por trabajo. ¿Alguien realmente usa Facebook por trabajo? Porque seguro aparece ahí. O Instagram. O no lo sé. Incluso si juegas algún juego, te reto a que busques en las opciones y hay una opción que dice horas jugadas. Y te vas a sorprender cuánto tiempo has invertido. Y no se trata de que te obligues a estar leyendo la Biblia, a estar orando, a estar teniendo una vida devocional, porque no tendría que ser por obligación. Cuando tú ves a una persona a la que aprecias, o cuando tú aprecias a una persona más bien, pues la procuras, ¿no? La ves con gozo. No sé cuántos de aquí tengan hijos y cuando sus hijos no están, ¿cómo se sienten? El pastor hablaba de como que siento que ya me extraña, ¿no? En la mañana. Tendríamos que estar extrañando también estar en la presencia de Dios constantemente. No tendría que ser poca cosa. No tendríamos por qué estar dando el tiempo que nos sobra. Tendríamos que estar priorizando a Dios. En oración, en lectura, en ayuno. Hermano, la verdad es que pues, creo que ninguno de nosotros se va a morir de hambre si ayuno un par de veces a la semana. Especialmente yo, ¿verdad? La realidad es esta. Necesitamos tener si queremos un avivamiento como el que sucedió en ese tiempo, necesitamos tener una vida devocional como esa. No va a pasar de otra manera. No hay atajos. Si queremos que el Espíritu Santo nos use con esa magnitud de poder, necesitamos tener una relación como la que ellos tenían con Dios. No va a pasar de otra manera. El día de hoy me gustaría que lo que sea que no te está permitiendo alcanzar el potencial que te ha dado Dios por medio de su Espíritu Santo, tú lo puedas soltar. Porque la realidad es que solo es un estorbo, solo te está dando. Tendríamos que estar clamando a Dios para que nos haga sensibles a su voz. Y además de ser sensibles a su voz,
tendríamos que ser obedientes a la misma. De nada sirve que tú y yo estemos escuchando la voz de Dios si no nos vamos a someter a su voluntad, si no vamos a hacer lo que Él tiene para nosotros. Algo que compartí ayer en el grupo de casa con los hermanos era la conversión de Saulo, ¿no? Y cuando Saulo se encuentra con el Señor Jesús, creo que la frase que marca el momento en el que entrega su vida es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa tendría que ser nuestra filosofía de vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿dónde quieres que yo comparte el evangelio? Señor, ¿cuánto tiempo quieres que me postre de rodillas ante ti? ¿Cuánto tiempo quieres que clame a ti? No se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que el Señor quiera. Y creo que estamos en un tiempo en el que las personas necesitan desesperadamente poder acercarse a Cristo. Cada vez vemos cosas más atroces allá afuera, cada día hay noticias más desesperantes. Cuando no ves, no lo sé, a un niño de 15 años haciendo un atentado a un candidato presidencial, ves personas armadas en la calle, ¿y tú crees que esas personas han tenido un encuentro con Dios? ¿Y quién sabe, quién va a ir a compartirlo? Tenemos una obligación. No podemos quedarnos nada más y decir, bueno, a esta persona sí porque me cae bien, a todos los demás no. Como decía, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y en el momento en el que el Señor te dice, es ahí, ahí tendríamos que estar viéndolo. No tendríamos que estar únicamente diciendo, bueno, yo ya cumplí el día de hoy. La realidad es que hacer las cosas por cumplir o llenarnos de actividades por parecer que estamos haciendo algo, no funciona. Se trata de hacer las cosas con un corazón acorde a la voluntad de Dios, con un corazón sometido a su voluntad. Cristo no pagó con su sangre preciosa para que tú y yo siguiéramos viviendo la vida de la misma manera. Tenemos que entender que ya no nos pertenecemos. Si fuimos rescatados, fue para rescatar a otros. Y el Señor te ha capacitado para eso. Te ha dado el Espíritu, te ha dado su Espíritu, y tienes el potencial de hacer cosas como las que se hacían en la iglesia primitiva. Podríamos orar y que la gente resucitara, podríamos orar por sanidad, podríamos, como Felipe, aparecer en otro lugar haciendo la voluntad de Dios. ¿Tienes ese potencial? Sí. Lo demás depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te está reteniendo de desatar ese potencial? A mí me gustan mucho el fútbol y algunos otros deportes. Y en estos deportes siempre hablan de alguna persona, algún deportista, que tenía un potencial enorme, pero que se desvió y que no alcanzó su potencial. Un jugador que podía haber ganado todos los trofeos, podía haber hecho todo, pero le ganó el relajo, ¿no? No tuvo la disciplina, no se enfocó y quedó en lo que hubiera sido. Hermano, tú no seas lo que hubiera sido. Levántate, sale allá afuera, predica el evangelio con poder, busca a Dios, porque no podemos hacer la obra de Dios sin Dios. No estamos aquí únicamente para hacer como que hacemos. Va a llegar un momento en el que vamos a rendir cuentas a Dios. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe por qué estás haciendo las cosas. ¿Por qué no hacerlo como debemos? ¿Por qué no desatar nuestro potencial? ¿Por qué no arrebatar esta ciudad para Dios? No solo esta ciudad. El avivamiento de la calle Susa duró 22 años con William Joseph Seymour, hasta que falleció, me parece, y otros 9 años con su esposa dirigiendo a una iglesia encargada del edificio. Fueron 30 años, prácticamente. 30 años de una persona que no tenía ni el dinero para volver a su casa. Tuvo un edificio donde miles, por no decir millones de personas, si consideramos los movimientos que se desataron alrededor del mundo,
tuvieron un encuentro real con Dios. No tuvo nada que ver su capacidad, su fuerza, sus habilidades. Se trató de Dios. Y si tú pones tu vida y la sometes a la voluntad de Dios, eso mismo puede pasar aquí. Sí, amén. El día de hoy te invito a que estés pensando qué es lo que te está deteniendo de que eso pase en tu vida. Porque imagínate qué pasaría si todos nosotros pudiésemos hacer eso. ¿Cuántas personas estarían aquí? ¿No te gustaría que fueran llegando por el Oxxo, por el Costco y sintieran la presencia de Dios en este lugar? ¿No te gustaría que tuviéramos una pared de aparatos ortopédicos aquí, de personas que fueron sanadas? Puede pasar, pero depende de ti. Vamos a ponernos de pie. Mientras pasan mis hermanos de la alabanza, quisiera que meditaras en esto. ¿Para qué pagó Cristo por ti? ¿Para qué se derramó su sangre preciosa? ¿Para jugar a la iglesia o para ser un agente de cambio? Para que el Espíritu Santo te use con poder, para que podamos salir y dar lo que nos ha sido dado a nosotros. Yo creo que definitivamente es la segunda, ¿no? Y si ese es el caso, hoy quiero invitarte a que pases al altar y hagas tratos con Dios, que dejes lo que sea que te está deteniendo de alcanzar ese potencial que Dios te ha dado a través de su Espíritu. Porque es algo pasajero y es algo perecedero lo que sea que estás deteniendo. Lo que sea que esté impidiendo que el Espíritu guarda como debe en ti. No es más que un estorbo. El hermano Gilberto decía en la mañana, pues tú no te vas a llevar tu casa, tú no te vas a llevar tus cosas. Cuando te vayas de este mundo te vas a ir nada más tú. ¿Qué estás reteniendo? ¿Qué te está dejando? ¿Qué no te está dejando alcanzar ese potencial que Dios te ha dado? Los altares están abiertos. Si quieres pasar a hacer tratos con Dios, si quieres dejar esas cargas